La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, Pinot de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la... Jarro Café a 1000 es presentado por... Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Estamos viviendo jornadas muy agradables. No llegamos a superar los 30 grados hoy, así que estamos de parabienes. Y para estar de parabienes, nada mejor que comentar un par de noticias que pasaron por debajo del foco
de la información en este mundo actualmente tan convulsionado, pero no deja de llamar la atención esto que les voy a contar, que tiene su lado trágico o tal vez su lado tragicómico. Las dos informaciones provienen de un país africano, de Uganda. La primera cuenta que la mayor manada de chimpancés que hay en la selva de Uganda están en plena guerra civil. El jefe de la manada había muerto y hubo dos candidatos. Los dos candidatos no pudieron vencerse y cada uno tiene sus propios seguidores y ya van más de 60 muertos en esta guerra civil de chimpancés en Uganda. Qué locos los chimpancés, ¿verdad? Pero la otra información es todavía más rocambolesca, más loca. El jefe del ejército de Uganda, que es el hijo del mandatario, exigió a Turquía $1 billón y la mujer turca más linda para que sea su esposa. Si Turquía no cumple estas dos peticiones, $1 billón y la mujer más linda para el jefe del ejército de Uganda, amenaza con que le va a decir a su papá con cerrar las embajadas y escalar el conflicto que ya se había iniciado entre estos dos países, entre Turquía y Holanda. Qué loco este año, ¿verdad? Cada cosa que pasa y salen los ugandeses con su jefe del ejército a pedir $1 billón y una mujer. Muy loco. Bueno, después de este aperitivo, de este entremés, vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante. Vamos a hablar de unos conceptos que uno de los pensadores más lúcidos de la economía a lo largo de todos los tiempos escribió sobre algo que es fundamental conocer en la actualidad. ¿Cuáles son las razones por las que determinada sociedad, determinado país, tiene que adoptar una u otra, no ideología, sino otra visión de lo que es la economía? Vamos a hablar de Ludwig von Mises, y esto que les voy a contar lo desarrolló él en 1959, y no en los claustros donde acostumbraba, sino en la ciudad de Buenos Aires, a donde había sido invitado para dar una serie de conferencias. Bueno, vamos a empezar por donde él empezó a lo largo de estas 6 conferencias. Hay que decir también que él no trató de desmontar ideas equivocadas, sino que lo que hizo fue construir una serie de elementos para tener un país próspero, una sociedad que avanza, que mejora, que se hace más rica a lo largo del tiempo. Y la primera lección que dio Ludwig von Mises en esas conferencias fue la de explicar lo que es el capitalismo. Pero Mises no empieza con una apología del libre mercado, sino que empieza con una pregunta más básica. ¿Cómo se organiza una economía cuando nadie está a cargo de organizar esa economía? Y la respuesta es
el sistema de precios. Dice, cuando sube el precio del trigo, ese número no es arbitrario. Es el resultado comprimido de millones de decisiones simultáneas. Un agricultor o varios agricultores decidieron plantar maíz en lugar de trigo. El panadero necesita comprar más porque su negocio creció. El exportador que encontró un mercado nuevo. La sequía en otros países que redujo la oferta global. Ninguna de esas personas se coordinó con las demás. No hubo reunión, no hubo planificación, no hubo decreto, pero el precio del trigo subió y le dijo ese precio alzado a todo el sistema económico lo mismo al mismo tiempo. El trigo vale más ahora. Entonces hay que usarlo con cuidado, buscar alternativas, invertir en producir más trigo. Esa información es lo que Mises identifica como el núcleo del mercado. Y hay algo en esa lógica que vale la pena analizar más de cerca. Hay algo que tenemos que ver. La soberanía no está en el empresario, ni en el Estado, ni en los bancos. Está en el consumidor. El empresario en el mercado capitalista no puede sobrevivir dejando de lado lo que los consumidores quieren. A lo mejor intenta eso. El mercado le va a decir que está equivocado, vaciándole los estantes o hundiéndole el negocio. No hay un comité que le proteja del error. No hay no hay ningún decreto que haga que sus productos valgan lo que él dice que vale, si los consumidores deciden otra cosa. Eso puede sonar abstracto hasta que se contrasta lo que acabo de explicar con el sistema alternativo. En el capitalismo, el empresario que se equivoca pierde. En el socialismo, el planificador que se equivoca busca un chivo expiatorio. Pero actualmente defender el capitalismo tiene un costo social real. Parece que el que defiende el capitalismo está del lado de las corporaciones. El que defiende el capitalismo es acusado de estar en favor de la desigualdad, en favor de la concentración de poder. Las fallas del mercado que llenan los libros de texto universitario. Esa incomodidad no es paranoia, es el resultado de décadas de encuadre sistemático en el cual capitalismo se equiparó con codicia y regulación se equiparó con justicia. Si defendés el mercado en una cena con amigos, seguramente que sabés de qué estoy hablando. El problema es que ese encuadre no resiste el análisis a través de datos reales. La primera lección no dice que el capitalismo sea perfecto. Dice que es el único mecanismo que puede coordinar millones de decisiones individuales sin que nadie esté a cargo, y que esa característica lo hace cualitativamente distinto a cualquier alternativa que requiera centralizar las decisiones en manos de alguien.
Esa es la gran diferencia. No necesita de alguien que dirija desde una posición de poder, de alguien que tenga la capacidad o el mandato. Con eso se puede hacer la pregunta que es lo contrario, es el adversario más incómodo del pensamiento del socialismo y del comunismo. ¿Y qué pasa cuando alguien sí quiere estar a cargo? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a entrar entonces en algo que es bastante incómodo. La segunda lección de Ludwig von Mises es sobre justamente el socialismo y sobre el argumento que construye que no es moral, no es político, no es ideológico lo que explica Mises. No se basa en la moralidad, ni en la política, ni en la ideología. Se basa en la lógica. Y cuando algo está basado en la lógica, es imposible de refutar. El problema del socialismo es, según Mises, que los planificadores no hace falta que sean corruptos y no hace falta que sean ineficientes. No es que los seres humanos sean demasiado egoístas para cooperar. No es que el ideal sea malo. El problema es de cálculo. Porque muchas veces, cuando uno ve que se desmorona un país manejado por socialistas o por comunistas, dicen, sí, no, pero ese no era el verdadero socialista, socialismo. Cuando venga el verdadero socialismo, no va a pasar esto y todo va a estar mejor. No es cuestión de que el que está al frente o los que están al frente sean buenos o malos, u honestos o ladrones. No es que sean los que fallan demasiado egoístas para que las cosas vayan bien. El problema es de cálculo. Para asignar recursos eficientemente en una economía compleja, ¿qué es lo que se necesita? Información. Necesitas saber qué cosas valen más que otras para la gente, en qué contexto, para qué persona, en qué momento. Esa información existe, pero existe de forma distribuida en millones de personas que toman decisiones individuales. El sistema de precios la procesa todo ese tipo de decisiones. Todas esas decisiones individuales es procesado por el sistema de precios y el sistema de precios convierte esa información en señales que se pueden usar. Entonces, sin propiedad privada, no hay sistema de precios real. Y sin sistema de precios, no hay forma de calcular si una decisión de asignación de recursos es eficiente o es un desperdicio catastrófico. La planificación central no es que falla porque le faltan buenas intenciones. Falla porque le falta el insumo de la información que solo el mercado puede generar. Es como pedirle a alguien que resuelva una ecuación sin los datos necesarios. No importa la cantidad y el tiempo que tarde en intentarlos, no tiene los números. Esta crítica de Mises no es que se le ocurrió en Buenos Aires en 1959. Ya escribió sobre esto y en los mismos términos en 1920 en un artículo que se llama
el cálculo económico en el Estado socialista. Los economistas socialistas de varias universidades pasaron años tratando de desmentir lo que Mises escribió en 1920. Algunos creyeron haberlo resuelto con lo que llamaron precios paramétricos administrados por el Estado. Y Mises dijo que la respuesta no resuelve el problema, simplemente le pone otro nombre y esconde la dificultad detrás de ese otro nombre. La Unión Soviética colapsó en 1991. La evidencia terminó siendo más elocuente que el debate académico. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La mayoría de la gente no vive en el extremo del socialismo pleno. Vive en el punto medio, digamos, en un sistema que combina mercado con intervención estatal. Y es en eso en donde la tercera lección que dio Mises en Buenos Aires es más útil y también más incómoda. El intervencionismo, dice Mises, no es un equilibrio estable entre el mercado puro y el socialismo. Es una lógica que tiene una sola dirección. Fíjate lo que pasa. El gobierno decide que el precio de determinados productos básicos es demasiado alto. Entonces interviene fijando un precio máximo. Los productores entonces no pueden cubrir sus costos y reducen la producción. La escasez que aparece no existía antes de la intervención. El gobierno, entonces, enfrentado a la escasez, tiene dos opciones: revertir la política, sacar la imposición, el control de precios y admitir el error, o intervenir más, regulando la producción, subsidiando a los productores, controlando la cadena de distribución, etc. Si se elige la segunda opción, no siempre es cinismo puro. En muchos casos es la única salida políticamente viable una vez que el gobierno comprometió su credibilidad con la primera medida. Y esa segunda intervención genera otros efectos no deseados que llevan al gobierno a una tercera. Y así esto no es teoría abstracta normalmente para el latinoamericano común, digamos. Hemos visto esto en Argentina, en Bolivia. Acá hay intentos actualmente, hay un senador que quiere control de precios de la carne y compañía. Pero si miramos donde se hizo esto, vamos a encontrar exactamente lo que pasó con los controles de precios en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en docenas de países que creyeron que podían mantener el equilibrio a través de decretazos. El gobierno, qué sé yo, fija el precio de la leche por debajo del costo de producción. Los tambos reducen la cantidad de vacas lecheras porque cada litro le genera pérdida y entonces la leche escasea. El gobierno acusa a los productores de sabotaje especulativo, interviene en la producción y la escasez se profundiza. Entonces el gobierno expropia y la producción colapsa. Lo que empezó como una medida para proteger al consumidor termina con ese consumidor sin leche en las góndolas de los supermercados y con las autoridades explicando que necesitan más facultades para resolver el problema que ellos mismos crearon. Bueno,
ustedes saben, hemos visto, al menos si nos informamos, que esa secuencia en qué termina, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que no tenía el gobierno era el mecanismo para saber cuál era el precio justo, y eso solamente te da un mercado libre. La tercera lección de Mises no dice que ninguna regulación sea posible nunca en ningún contexto. Dice que cada intervención tiene consecuencias que el planificador no puede anticipar. No puede saber completamente qué es lo que va a pasar porque no tiene la información que el mercado procesa, y que esas consecuencias tienden a crear demanda política de más intervención. Y reconocer esa lógica no es extremismo, no es fanatismo, es honestidad intelectual aplicada a un patrón que se repite cada vez que se aplican los controles de precio. Entonces no es casualidad, no depende de la gente. Una vez más, yo tengo un libro que se llama 40 siglos de control de precios. Y va contando la historia de las veces que a lo largo, 40 siglos son 4.000 años, a lo largo de ese tiempo, cada vez que se intentó establecer el control de precios, en que terminó en lo mismo, en escasez y en mercado negro. Y en gente quebrada, por supuesto, ¿verdad? De paso, si ustedes quieren ese libro, lo que pueden hacer es enviarme un mensaje de texto a mi WhatsApp 0991-850-198. 0991-850-198. Y esta noche les voy a pasar por WhatsApp el libro, que es muy interesante. Con esto, Mises destruyó dos grandes ilusiones del siglo XX. La del socialismo pleno como una solución viable, y la del intervencionismo moderado como término medio razonable. Pero quedan algunas preguntas que también son, digamos, urgentes. Por ejemplo, ¿cómo explicar que el salario no alcance si la economía crece? ¿Cómo explicar que países ricos en recursos naturales sean estructuralmente pobres? Bueno, la cuarta lección de Mises en Buenos Aires responde la primera pregunta. ¿Cómo explicar que el salario no alcance si la economía crece? Y la respuesta es bastante más fácil de lo que parece. La cuarta lección es sobre la inflación, y es quizás la personalmente más relevante para cualquier latinoamericano. No tanto para nosotros, pero para un venezolano, para un argentino, para un boliviano, saben ellos lo que es la hiperinflación. Empecemos con lo que casi todo el mundo cree. Muchos economistas te explican que la inflación es un fenómeno complejo, resultado de una cantidad enorme de factores que se juntan todos y crean la inflación. Las expectativas, los shocks de oferta, la codicia empresarial, los ciclos económicos globales. Y los economistas han dedicado, tratando de explicar esto, mucho tiempo y mucho material escrito. Es más, los gobiernos contratan equipos de especialistas para monitorear lo que es la inflación. Y sin embargo, los precios siguen subiendo. Mises tiene una respuesta simple para esto. La inflación es un aumento
en la cantidad de dinero en circulación. Es un fenómeno monetario. Cuando el Estado emite más dinero directamente o a través del sistema de Banco Central como el que nosotros tenemos, hay más billetes persiguiendo la misma cantidad de bienes. Y entonces los precios suben. No es un accidente, no es un misterio, es aritmética básica aplicada a la economía. Pero la parte que los libros de economía raramente enseñan es la que el economista Richard Cantillon describió más y nada menos que en el siglo XVI, y que Ludwig von Mises tomó y explicó él a su vez para la gente del siglo XX. El dinero nuevo, cuando emite un gobierno, no entra a la economía de manera pareja, entra por algún lugar específico, en manos de alguien específico, en un momento específico. Y los que reciben primero gastan ese dinero con el poder de compra anterior, o sea, antes de que los precios reaccionen. Y los que reciben último ese dinero, ya lo reciben cuando los precios subieron. Y ese no es un efecto secundario de la inflación, es su mecanismo central. El Estado emite dinero para financiar gastos, los bancos y las empresas con acceso temprano al crédito barato son los primeros beneficiarios, y el trabajador que cobra su sueldo a fin de mes, el jubilado cuyo ingreso llega con retraso, la persona que tiene sus ahorros en una cuenta bancaria, ellos reciben el dinero cuando ya vale menos ese dinero. Y sin saber ellos, sin que nadie les pida permiso, financiaron el gasto del Estado. Le vale menos su ahorro, vale menos su sueldo, vale menos su jubilación. Pierde valor porque ese valor que pierde pasa a financiar los gastos del Estado que el Estado pagó con emisión monetaria. La inflación, dijo Mises, es el método más útil para confiscar riqueza. Roba sin disparar un solo tiro. No hay papeles firmados, no hay decreto que diga abiertamente le vamos a quitar a la gente el 30% de su salario, el 30% de su poder adquisitivo. Pero el resultado es exactamente ese. Y cuando alguien siente que su sueldo no alcanza, aunque la economía creció, no está siendo irracional ni ignorante. Está sintiendo en su bolsillo el mecanismo que acaba de describirnos Mises. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué los gobiernos hacen esto, emiten dinero inorgánico, si los efectos son tan predecibles? Lo hacen porque la alternativa, cobrar abiertamente, aumentar los impuestos para financiar el gasto, es un acto políticamente costoso. Necesita debate parlamentario, lista de contribuyentes, votación. Entonces la inflación es un impuesto sin nada de eso, directamente te roba un porcentaje de tu dinero. Es la herramienta más conveniente de todos los gobiernos que gastan más de lo que recaudan. Y mientras la ciudadanía no tenga el lenguaje para nombrarlo como lo que es, no hay, por supuesto, costo político en usarla.
Esas ya son 3 lecciones que dio Mises en Buenos Aires, 3 pilares puestos firmemente. Bueno, ¿qué es lo que funciona y por qué? ¿Y por qué los sistemas alternativos no pueden ser exitosos? Bueno, el mecanismo exacto que transfiere tu riqueza sin pedirte nada directamente. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué esto funciona así? Bueno, entonces falta el nivel que integra todo esto. El nivel donde Mises, a los 77 años, con toda la experiencia de haber visto cómo sus advertencias fueron dejadas de lado durante décadas, llegó a su conclusión más profunda. Y esta conclusión es aparentemente la más técnica: la inversión extranjera y el desarrollo. Pero lo que Mises hace ahí es responder una pregunta que nunca deja de ser urgente en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Eso que al principio desarrollamos como pregunta: ¿por qué hay países ricos en recursos naturales que son estructuralmente pobres? La respuesta es directa. El capital no va donde los recursos naturales son más abundantes. No va solamente por eso. Va donde las condiciones para el capital son más seguras. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que se respete la propiedad privada, que los contratos se cumplan, que haya reglas que no cambian con cada gobierno de turno. El capital, pues, es trabajo anterior acumulado. Y se traduce eso en maquinaria, en conocimiento, en infraestructura. Y nadie acumula herramientas, nadie invierte su capital en un lugar donde mañana puede ser expropiado. El argumento de Mises no es que la inversión sea la solución mágica a todos los problemas. Es que si un país necesita capital para desarrollarse y sistemáticamente crea condiciones que le espantan a ese capital, como las expropiaciones, controles de cambio, cambios retroactivos de las reglas de juego, entonces ninguna política redistributiva posterior va a solucionar el problema de base. No hay suficiente para distribuir. Por eso Argentina tiene hasta ahora va mejorando un poco con Milei, pero Argentina durante 2 décadas tuvo una de las tasas de inversión más bajas de América del Sur. No es que un año sí y otro no. De manera sostenida tuvo las tasas de inversión extranjera más bajas de toda la región. Entonces, ¿por qué fue eso? No porque los inversores sean malvados, no porque le odien particularmente a los argentinos, sino porque durante décadas las señales que envió el gobierno kirchnerista sobre todo, y también antes, salvo el gobierno de Menem, produjeron una conclusión muy racional. El riesgo de meter capital en Argentina era alto y el retorno o la ganancia era incierta, improbable. Bueno, la quinta lección no es una defensa de las corporaciones multinacionales, sino que es la explicación lógica de un esquema que se repite con demasiada consistencia para ser atribuido solamente a la mala suerte.
Y esta sexta lección es la que integra todas las otras cosas que les conté. En la última conferencia, estamos hablando de 1959 en Buenos Aires, Ludwig von Mises hace algo que los economistas no suelen hacer. Después de haber construido el sistema completo, el mecanismo del mercado, la imposibilidad del cálculo socialista, la ilógica del intervencionismo, la confiscación silenciosa que se hace con la inflación y las condiciones para que el capital llegue a un país, Mises se pregunta, ¿qué es lo que realmente produce el cambio? Y su respuesta no es una reforma institucional, no es un cambio de gobierno, no es una nueva constitución. Su respuesta está en el campo de las ideas. Las ideas, y solamente las ideas, pueden encender el mundo. Y esta frase, en boca de un hombre de 77 años, en una ciudad que llevaba ya décadas tomando exactamente las decisiones que él había pasado la vida advirtiendo que no iban a funcionar, no es optimismo de consolación, es la conclusión lógica del sistema completo que acababa de exponer en los 5 días previos. Esta es la lógica. El socialismo no dominó el siglo XX porque las armas de los ejércitos soviéticos eran irresistibles. Dominó porque las ideas que justificaban al socialismo convencieron a millones de personas, incluidos los intelectuales, los economistas, los periodistas, los políticos, de que eso, el socialismo, era el futuro inevitable. El intervencionismo no sobrevive debate tras debate porque sus argumentos sean los más sólidos. Sobrevive porque las alternativas no tienen la misma presencia, digamos, en las conversaciones cotidianas, entre amigos, en el bar, en las aulas universitarias, en los editoriales de los periódicos, que son los que forman periódicos, radio, televisión, que son los, y ahora redes sociales, que es donde se forma la opinión pública. Mises vio eso de primera mano. Había visto cómo sus argumentos sobre el cálculo económico, que nadie pudo refutar durante más de 4 décadas, fueron absolutamente ignorados por los países. Había visto cómo economistas brillantes elegían no ver la realidad porque ver la realidad le llevaba a conclusiones incómodas para el paradigma con el que sostenían sus carreras. Y a los 77 años, en Buenos Aires, todavía convencido de que la batalla intelectual valía la pena, Mises llegó a la única conclusión coherente con todo lo que él había construido. Si las ideas equivocadas pueden hundir economías, y las vimos hundirse más veces de lo que querríamos en nuestros países de Latinoamérica, entonces las ideas correctas pueden cambiar el rumbo. Pero no inmediatamente, no con un decreto, con el proceso que Mises ya había descrito. La persona que entiende, que puede articular, que lleva ese argumento a una conversación real, que hace que su interlocutor vea el mecanismo que antes no podía ver, hasta que el peso de las ideas correctas cambia qué políticas son posibles y cuáles no son posibles, cuáles son erradas. Eso no es ingenuidad, es el mecanismo
más poderoso que existe en política económica. Según el hombre que pasó 50 años estudiando con rigurosidad científica por qué los sistemas fallan, solamente la difusión y la discusión de estas ideas que él desgranó en Buenos Aires pueden hacer que la gente no caiga en la trampa del socialismo. Bueno, lo cierto es que él terminó esos 6 días de conferencia en Buenos Aires, volvió a Nueva York donde vivía, continuó escribiendo y continuó dando clases en la Universidad de Nueva York hasta los 88 años. Ludwig von Mises murió en 1973 y los países de América Latina continuaron en esa época en su mayoría, ahora no tan en su mayoría, pero sí en algunos lugares como en Brasil, como en Perú, como ahora ya no también Bolivia que se salvó, como en Colombia, siguen exactamente esos 3 países de América Latina, antes sí que eran muchos más, ¿verdad? Siguen exactamente las políticas que Mises había mostrado que son equivocadas en estas 6 simples lecciones. No metí Venezuela entre los países porque Venezuela está en una transición, ¿verdad? Pero imagínense dónde terminó Venezuela, 8 millones de sus conciudadanos repartidos por el mundo. Argentina, que vivió crisis monetaria tras crisis monetaria, y los economistas que diseñaban esas y los políticos que las aplicaban siguieron explicando los fracasos reiterados de un país tan rico como Argentina, culpando a factores externos, los mercados, la especulación, la derecha, el Fondo Monetario Internacional, gran villano de toda la izquierda latinoamericana, sin examinar el mecanismo interno que Ludwig von Mises había descrito con una precisión matemática durante décadas. Pero las ideas le sobreviven a los contextos que ignoran esas ideas. Eso también era coherente con lo que Mises había dicho, con lo que él había argumentado. Bueno, esta es la arquitectura completa del sistema, lo que funciona y por qué funciona, y por qué los sistemas alternativos no pueden funcionar por razones lógicas y no morales. Cómo el intervencionismo genera sus propios problemas con la misma mecánica interna, el mecanismo exacto que te empobrece sin pedirte permiso, las condiciones reales que permiten la prosperidad sostenida y el metaargumento, digamos, que integra todos esos ítems anteriores. El cambio lo producen las ideas y la persona que puede articular estas ideas con precisión, con rigor, digamos, tiene más poder que quien solo puede repetir consignas. Este sistema, espero que te sirva, estimado oyente, espero que haber sido lo suficientemente explícito, porque solamente con el conocimiento basado en la experiencia se puede librar esta batalla. Las ideas son el arma más poderosa que existe. La batalla que importa no ocurre en las elecciones, ocurre en las conversaciones que cada persona
que puede explicar el argumento correcto con claridad, está cambiando algo. Ese hombre que a los 77 años resumió estos argumentos, tenía razón. Y la historia lo fue confirmando de la manera, lamentablemente, más costosa posible. Bueno, y la pregunta que me queda no es académica, es práctica. Ahora que tenés el mapa completo, ¿cuál es la próxima conversación que vas a tener diferente? Si querés pasar de ser alguien que escucha en la radio al terreno de los hechos, podés discutir estas ideas. Podés buscar también los libros de Mises. Están todos gratis ya en internet. Poné libros de Ludwig von Mises y te van a aparecer una cantidad. Y son todos muy claros. No se pierden en tecnicismo. Así está la cosa. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ver qué dice la gente. Alberto dice: Jorge, ¿recordás que antes, hasta parte de los 90, el lado de Europa en el mapa escribíamos URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta que vinieron los días de la independencia de cada uno? Teníamos también dos Alemanias, y sí, eso fue lo que hizo Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Tendió lo que se llamó la cortina de hierro. Y ahí está un ejemplo clarísimo. Un mismo pueblo, ¿verdad? Partido en dos, Alemania. Alemania del Este, socialista, y Alemania Occidental, capitalista. ¿Por qué se hizo el muro de Berlín? Porque la gente del lado socialista se escapaba al lado capitalista, huyendo de sus miserias. Y fueron los socialistas los que montaron, los que construyeron el muro. ¿Qué pasó cuando el muro cayó? ¿Hacia dónde corrió la gente? ¿De Occidente, del capitalismo al socialismo o del socialismo al capitalismo? Los alemanes corrieron del socialismo al capitalismo. ¿Y qué fue lo que descubrieron después los estudios posteriores? Descubrieron que los alemanes del este, que eran hermanos, primos, parientes, antes de la Segunda Guerra Mundial, de los que estaban de las dos partes, eran el mismo país, la misma gente, la misma raza prácticamente. Se descubrió que los alemanes que quedaron del lado socialista, cuando se volvieron a juntar las dos Alemanias, los que estaban del lado capitalista eran 7 centímetros más altos que sus parientes, que sus primos que habían quedado en el lado socialista. ¿Por qué? Por el hambre que padecieron. Los alemanes de la República Socialista eran 7 centímetros más petizos que los alemanes de la República Capitalista. Dice acá Sebas Green: por suerte Paraguay nunca cayó en un régimen socialista, tenemos poca intervención del Estado, pero entonces ¿cuáles son los motivos de nuestro retraso económico? ¿La debilidad institucional? Exacto, Sebas Green. Exacto, Sebas. Necesitamos una justicia creíble, necesitamos que se respete eso que acabo de mencionar. Nadie va a venir a invertir en un país que no es estable y que no es creíble. Necesitamos eso y necesitamos realmente que dejemos de tener una tendencia hacia el intervencionismo estatal. El tema de transporte público no te digo porque es un servicio esencial, pero por ejemplo, si estuviera en manos privadas,
la distribución de energía sería mucho mejor. Y mirad nomás la diferencia entre las rutas que están en asociaciones público-privadas y las que no. ¿Cuáles son mejores? ¿Y cuáles ofrecen mejores servicios? Las que están en manos privadas. Esto es así acá en Nuevo Putajuana. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Hacete conocer a través de nuestra plataforma. Nos une el país que queremos. Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana del Paraguay. Con más de 55.000 clientes y 27.000 empleos directos e indirectos, su impacto llega a cada rincón del país, porque detrás de cada botella hay miles de paraguayos trabajando por el futuro. Coca-Cola Paresa, 60 años, nos une el país que queremos.